Bueno, entonces podemos empezar con la venia de todos ustedes. ¿Estás listo? Bueno, el tema de hoy es el desapego para reducir el sufrimiento. Esto tiene que ver con una síntesis que hemos introducido en nuestro modelo de inteligencia espiritual, extraído de nuestra interpretación de las enseñanzas de Buda, porque resulta que el budismo tiene una versión de pronto un poquito ancestral, no tan adaptable al pensamiento contemporáneo, de que para manejar los deseos hay que matar a la fuente, que es el ego. Hay que matar al ego. Yo creo que no hay necesidad de matar al ego. Es más, si quisiéramos matar al ego, tendríamos que matar al cuerpo. Y eso no se puede, o no se debe. Nuestra reinterpretación es que hay que manejar al ego, hay que trascender al ego, que es la corriente que tiene Ken Wilber y todos los líderes de la psicología transpersonal. Podemos pasar a la siguiente filmina. En la clase o en la charla anterior que vimos, hablamos mucho sobre el ego. Quienes estuvieron, pues deben acordarse. Decíamos que el ego es una programación del espíritu, porque decimos además que la mente es una capacidad del espíritu y no del cerebro, y que el cerebro es una interfase para que pueda la mente percibir cerebralmente las sensaciones sensoriales, para que pueda asociar las sensaciones con otras que pueden estar grabadas en el hipocampo y en otras partes de la corteza cerebral, pero a nivel implícito, a nivel de potenciación a largo plazo, a nivel de una serie de sensaciones de memoria y sensaciones presentes que dan origen a que la mente le dé un significado. El significado explícito no lo puede dar el cerebro. Eso es básicamente nuestra teoría, y pues ya hablaremos mucho más a fondo de esto en la ocasión en que nuestra charla tenga que ver con eso. Si algunos de ustedes, los que no pertenecen al diplomado, tienen interés en este tema y van a estar en Cali, entonces los invitamos a que cuando llegue esa ocasión, que será de aquí a un par de meses, puedan asistir al diplomado los sábados, donde vamos a trabajar más exhaustivamente este tema de que la mente no está en el cerebro. Bueno, entonces el ego es básicamente una programación que está en el espíritu, que es el que maneja la mente. Y cuando decimos quién eres, nos estamos refiriendo a la opción de poder resolver un dilema. ¿Será que yo soy mi ego? ¿O será que mi ego es simplemente un yo convencional que debe de subordinarse a un yo superior? Un yo superior que ya en los que, como dije en la anterior charla, trabajamos como todas las culturas ancestrales y todos los personajes principales de la psicología moderna aceptan que hay dos tipos de yoes. Y nosotros
estamos más con la respuesta de que yo soy un espíritu que contiene programaciones mentales, de las cuales la que más se identifica conmigo como espíritu es mi yo superior. Pero también tengo un yo inferior que se llama ego, y que es el que usualmente ha sido objeto del estudio a través de la psicología para efectos de conducta. Bueno, adelante, sigue. También es importante que repasemos estos 4 conceptos que vamos a usarlos a nivel de convención en la charla. Son parte de nuestro modelo de inteligencia espiritual. Entonces hablábamos de unos términos convencionales para efectos de esta charla. El primer término que quiero que ustedes puedan entender se llama nombre, que se refiere a la identidad psicológica egoica y al cuerpo biológico. Pero cuando hablamos del yo espiritual superior mental, le vamos a llamar simbre, porque los expertos y las culturas ancestrales le han dado cada uno un nombre distinto. Y si nos ponemos a escoger cuáles de todos esos nombres distintos, no tenemos cuándo terminar. Entonces, por eso hemos escogido llamarlo simbre, que es nombre menos las 2 primeras letras que se reemplazan por SI, NO por SI, y queda simbre. Entonces, el simbre es la identidad espiritual que contiene la mente cuando se muere el cuerpo. Una vez que el cuerpo se muere, el espíritu se queda con el simbre. Cuando el cuerpo está vivo, entonces el espíritu tiene simbre y tiene nombre, tiene las 2 programaciones. Muy bien, el renombre es la riqueza del nombre, es la riqueza psicológica, afectiva y material que tenemos, incluyendo lo negativo, que en este caso serían las deudas y los desamores o odios que podamos haber desarrollado en la vida. Es parte negativa de nuestro renombre. Obviamente lo importante es que la mayoría de nosotros nos pasamos la vida enriqueciendo positivamente el renombre. Nuestro modelo trata de llamar la atención a que además de enriquecer el renombre, tenemos que enriquecer el resimbre. Por resimbre llamamos la riqueza de la mente espiritual para alcanzar la verdad a través del conocimiento, para acercarnos al amor cada vez menos imperfecto a través del sentimiento, y para poder tener capacidad para hacer mejor las cosas, hacer el bien con verdad y con amor a través de la voluntad. Entonces el resimbre crece cuando crece nuestra capacidad cognitiva, sensitiva y volitiva, y ese crecimiento decimos que evolutivamente lo lleva el espíritu y lo conserva indestructiblemente después de la muerte. Se crece en capacidad cognitiva, capacidad sensitiva y capacidad volitiva. Es así como, en términos muy macros, el ser humano provino de un primate irracional, porque creció en capacidad cognitiva, sensitiva y volitiva y se volvió racional. Y es la misma razón de este crecimiento que no se muere con el cuerpo, en que reciclamos de generación en generación nuestra capacidad evolutiva.
para dejar de ser carroñeros, dejar de ser antropófagos, como lo fuimos en las épocas de las cavernas, para dejar de ser esclavistas en las primeras culturas, para dejar de ser colonialistas después de la Edad Media, y para dejar ahora todo eso por derechos humanos. Hoy en día estamos buscando, pues, satisfacer el cumplimiento de los derechos humanos. No podemos decir que ya lo logramos, pero está inscrito en todas las constituciones políticas de todos los países. Entonces, eso es un legado, ustedes podrán decir cultural, pero ya está interiorizado en el espíritu del hombre y de la mujer. Hoy en día un niño nace y ya le repugna ser antropófago, le repugna ser esclavista, y de pronto aprende culturalmente más fácil que antes a no ser colonialista, y obviamente aprende más fácil que antes a respetar derechos humanos, con sus más y sus menos, porque pues hoy en día estamos en un miniciclo decadente en la sociedad, donde esperamos que con la espiritualidad que despertamos podamos volver a retomar, ya que hoy en día parece ser que la juventud de los colegios, por ejemplo, están diciendo: somos pandilleros, no respetamos derechos humanos. O sea, nos estamos yendo un poquito hacia abajo, pero acuérdense que lo que importa es la curva de regresión, en donde el componente intermedio puede tener altibajos. Lo importante es la regresión. Esa regresión es ascendente a nivel de evolución. Y por eso se habla también, aunque todavía el término está en construcción, de los niños índigos, de los niños cristales. Ya la misma biología acepta que hay un término que se aplica más a nivel genético, a nivel biológico, que se hereda, entre comillas, de nuestras vidas anteriores. Se llama filogenia. Y la filogenia es una expresión de esta evolución del resimbre, en donde cada vez perdemos de pronto algunos rasgos físicos para mejor evolucionar dentro del ecosistema. Adelante. Entonces, trascender el ego implica tomar conciencia que nuestro nombre tiene un cuerpo físico que no subsiste después de la muerte, pero que yo no soy el cuerpo, que yo no soy el ego, que yo soy algo que subsiste más allá del cuerpo y del ego. Entonces, bajo ese punto de vista, uno tiene la primera fórmula para trascender el sufrimiento, porque el que sufre es el ego. Freud decía que no se podía hacer nada con el sufrimiento. Nosotros tenemos una opinión diferente. Se puede reducir el sufrimiento si reinterpretamos lo que Buda descubrió. Pero para eso tenemos que entender que no somos el ego, que tenemos un ego y que debemos amar al ego, debemos de cuidar al ego, debemos de optimizar al ego como lo hacemos con nuestro cuerpo. Lo importante es no dejarnos manejar por el ego. Y parece que la mayoría, mucho más del 98% de la población, es manejada por el ego. Quien les habla era manejado por su ego sus primeros 40 y muchos años de vida. Ya después de los 40 y muchos, ya perdí la cuenta en qué momento, empecé a hacer la transición para ser manejado por mi simbre, no por mi ego, y controlar mi ego. Muy bien, entonces no debo confundir lo que tengo con lo que soy. Soy simbre y tengo un ego, y el que sufre es el ego.
entonces yo puedo hablarle a mi ego en un diálogo interior de conciencias. Y puedo consolar a mi ego. Y puedo controlar a mi ego. Y puedo guiar a mi ego. Y le puedo decir a mi ego lo que él siempre ve. Porque ve la realidad mejor que lo que ve el ego. Por acá tengo a un señor, un amigo que es hincha acérrimo de Eckhart Tolle. Y Eckhart Tolle dice que hay que aceptar la realidad tal como es. Y el ego no lo acepta. El ego quiere ver la realidad que le conviene. Espera que la realidad sea como quiere. El ego tiene, como dice Daniel Goleman, puntos ciegos en donde sesga, mutila la realidad y solamente ve la parte que quiere ver. Y el resto adopta el ego una actitud evasiva. Y muchos de los que hoy sabemos que son alcohólicos y drogadictos están haciendo eso. Evadir la realidad. Y esa evasión es porque no quieren aceptar la realidad tal como es o porque no la soportan. Por eso Tolle habla de que tenemos que aceptar la realidad. Y los psicólogos también. Los psicólogos dicen, usted tiene un duelo cada vez que tiene un problema, un trauma, lo que fuera. Ese ciclo del duelo termina en la aceptación. Si usted acepta la realidad, entonces empieza a dejar de sufrir el duelo. Ok. Entonces, tenemos básicamente que el ego, decíamos incluso la semana pasada, sirve para procurar la supervivencia biológica, para preservar la especie humana y para hacer las dos cosas anteriores con la mayor ludicidad o placer y con el menor sufrimiento posible. Eso es lo que quiere el ego. Por eso que el ego es lochudo, por eso que el ego es perezoso, por eso es que el ego prefiere la rumba y no el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que incluso esas comunidades extremas que están en las partes rurales, de pronto muy poco atendidas por el gobierno actual, pudiera también despertar el simbre. Yo creo que no es sino volver un poquito a esas raíces ancestrales que tenían tanto a nivel indígena como a nivel africano en esas zonas. Allí se buscaba algo superior al ego, aunque de pronto no tenían muy claro qué cosa era el ego, pero hay que identificarlo, hay que ayudarles a que lo identifiquen. Entonces el simbre y el resimbre son indestructibles y nosotros somos simbre y tenemos un nombre. Y no confundamos entonces de aquí en adelante lo que tenemos con lo que somos. Adelante. Entonces, ya con este preámbulo, vamos a trabajar el desapego como la solución principal para reducir el sufrimiento. Para eso hay que cambiar el enfoque convencional sobre la felicidad.